Hola, buenos días. Es para mí un honor participar en este primer Congreso Virtual de Pediatría de Primer Contacto y en primer lugar quiero agradecer la invitación que me han hecho los organizadores. Vamos a compartir la pantalla para ver la presentación. Mi tema sobre el que les voy a hablar es sobre el trastorno del espectro autista. Hay mucho escrito, ¿vale? Y mucho publicado sobre este trastorno. Ustedes mismos tienen su guía de práctica clínica, aunque es del año 2002, pero prácticamente la mayoría de los países tienen una guía sobre el trastorno del espectro autista. Les recomiendo especialmente la británica y la escocesa y la de Nueva Zelanda, así como la genérica de Europa. Hay tanto escrito que yo no me voy a dedicar en esta conferencia a específicamente y detalladamente hablar del trastorno del espectro autista. Como verán más adelante en el desarrollo de la plática, mi objetivo va a ser otro. Pero haré una breve introducción. Todos ustedes saben que el trastorno del espectro autista es un trastorno generalizado del desarrollo que afecta a las habilidades cognitivas, de comunicación y de socialización y presenta unos patrones de conducta estereotipados y repetitivos, con diversos niveles de gravedad que van desde el que prácticamente necesita muy poca ayuda al que necesita una ayuda muy notable. ¿Cuáles son las características o síntomas del trastorno del espectro autista? Pues son niños con pocos gestos, con poco contacto visual, con poca interacción social, con preferencia por tener actividades en solitario y que tienen unos intereses muy reducidos, muy específicos y juegos y actitudes muy repetitivas. La prevalencia del trastorno ha ido aumentando a lo largo de los años, o quizá es que los profesionales estamos más sensibilizados a este tema. En el año 2000 la prevalencia era de 6.7 por 1000, es decir, un niño, un menor por cada 150. Y en la actualidad esto ha subido a 14.7 por 1000, lo que es lo mismo a un menor por cada 68. De ellos, de cada 4, 3 son varones y una es mujer. También algunos autores dicen que es porque en la niña puede pasar más desapercibido o infradiagnosticado. ¿Todo esto qué quiere decir? Pues que este trastorno tiene un gran impacto personal, familiar y social, y algunos países que lo han cuantificado económicamente, como Reino Unido, dicen que les cuesta 28 billones de libras al año. Pero la buena noticia es que es vulnerable, mejora con una atención temprana. Por tanto, tenemos un trastorno que condiciona un deterioro persistente de la comunicación social recíproca y de la interacción social y unos patrones de conducta o intereses muy restrictivos y muy repetitivos. Puede acompañarse o no de otros deterioros y de ahí la heterogeneidad del trastorno. Deterioro intelectual, deterioro del lenguaje, deterioro porque tengan alguna otra afección médica o genética, deficiencias motoras, y también otros trastornos del neurodesarrollo mental o del comportamiento. Los criterios del DSM-5, conocidos por ustedes, son 4. El primero es que tienen estos déficits persistentes en la comunicación, en la interacción social. El segundo es que tienen estos patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas. Y estos síntomas han debido manifestarse en la primera infancia, causando un deterioro del funcionamiento habitual. Hay una serie de banderas rojas o de llamadas de atención que hay que tener en cuenta y considerar para empezar a actuar. Son niños que no muestran las cosas a los demás. Son niños que tienen ausencia de la coordinación de la comunicación verbal y no verbal. No coordinan bien la mirada con el gesto, con la vocalización, la emoción. No comparten interés o placer. Tienen movimientos repetitivos con objetos, incluso con partes de su propio cuerpo. No tienen una mirada, no responden con la mirada, no responden a su nombre. Da la impresión de que tienen déficit auditivo. Tienen una prosodia inusual, es decir, son niños que los que tienen lenguaje, tienen un lenguaje con un ritmo, con una velocidad, que puede parecer monótono
o, por ejemplo, en los síndrome de Asperger ya integrados como trastorno del espectro autista, pueden parecer en muchas ocasiones pedantes por esa manera de hablar. Y los movimientos, como digo, corporales repetitivos. Son niños que no tienen conducta de señalar, ni miran donde se les señala. Son niños que no tienen un juego convencional, ni saben jugar no saben jugar a dar de comer al muñeco, o imitan que están llamando por teléfono con otro objeto que no es un teléfono. No tienen respuesta al contexto en el que viven y generalmente no tienen un lenguaje en el tiempo correcto. Les traigo este modelo de póster que lo pueden descargar aquí en esta dirección que les incluyo y que resulta muy útil tenerlo en la puerta de la consulta, porque muchos padres que tienen estos niños nos levantan la sospecha y muchas veces el tener este póster y mientras la espera de llegar a la consulta lo ven y les puede saltar la alerta o la alarma para así consultar con ustedes. ¿Cuál es la etiología del trastorno? Bueno, ¿qué sabemos a día de hoy? Sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo de etiología genética, pero no hay una única causa. Sabemos que entre el 5 y el 8% de las personas con trastorno del espectro autista presentan además otro trastorno monogénico. Traigo una larga lista de ellos, quizá no se pueda ver bien, pero la pueden revisar cuando tengan la presentación. Síndrome de Noonan, por ejemplo, el de Prader-Willi, el de Rell, Rubinstein-Davy, el Smith-Liopism, el síndrome de Mayenis, en fin, de Smith-Mayenis, muchísimos síndromes genéticos que coinciden o que son comórbidos con el trastorno del espectro autista. Hay una etiología neurobiológica, una etiología psicológica y una influencia ambiental que cada vez más publicaciones hacen hincapié en ello. Entrar en cada uno de estos aspectos excedería mucho la posibilidad de esta charla, por lo que no vamos a entrar en ello. Ahí les traigo ejemplos de múltiples publicaciones recientes que demuestran que aún no existen datos concluyentes y que la heterogeneidad del trastorno imposibilita encontrar una causa única. ¿Cuál es mi objetivo en esta charla y que pretendo que sea el de ustedes? Pues adentrarnos en el conocimiento de qué debe hacer el pediatra de primer contacto con un menor con trastorno del espectro autista. Para ello, para documentarme de cuál es la situación en México, revisado bibliografía, encontré su guía de práctica clínica, que, bueno, yo entiendo es complicado muchas veces tener la guía de práctica clínica actualizada, pero es del 2002 y sigue los criterios del DSM-4, por lo tanto es muy interesante que revisen otras guías más actualizadas. Me encontré con este documento que es muy interesante, que está avalado por el Instituto Nacional de Salud y hospitales de alta especialidad y por el Instituto Nacional de Psiquiatría, que aquí les traigo la referencia, es de diciembre de 2018, no creo que las cosas hayan mejorado desde entonces, más bien como en todos los países, desgraciadamente el COVID ha hecho que la situación de todas las cosas más bien empeoren, pero que nos va a servir como punto de partida para ver la situación actual. En esta publicación se habla de que Fombone en 2016 reconoce una prevalencia de trastorno del espectro del autismo en México de 1 por cada 115 menores, es decir, aproximadamente en México existirían 400.000 menores con trastorno del espectro autista. Si se fijan en esta gráfica, en la columna es la población de trastorno de 0 a 18 años estimada, según la población de cada unidad, de cada estado. Y en la línea azul marino, en la azul oscura, se muestra la población atendida como TEA. Ven ustedes el tremendo decalaje excesivo entre la población estimada de tener trastorno y la población atendida por el trastorno. Yo me pregunto, y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con estos pacientes? Están atendidos en servicios privados,
con lo cual, bueno, pues está muy bien, están atendidos, o por el contrario, no están diagnosticados y no están atendidos. En este gráfico, también de la misma publicación, se muestra la gran variabilidad que hay entre el porcentaje de recursos humanos mínimos disponibles en el primer nivel de atención según la entidad federativa. Y fíjense, hay entidades federativas que tienen esos recursos mínimos que se comprenden por un médico, un médico o pediatra, más un enfermero y un psicólogo o trabajador social. Hay algunas comunidades que tienen estos recursos humanos mínimos en abundancia, mientras que otras unidades pues bajan del 30-40%. En términos generales, esta publicación habla de que un 7% de las unidades de primer nivel de atención realizan screening y o confirmación del trastorno. En un 2% realizan terapias, un 13% cuentan con el médico psicólogo que tenga conocimientos específicos en trastorno del espectro autista. Lo que es más grave es que el tiempo medio de demora del diagnóstico es de 33 meses, con un rango entre 0 y 120 meses para casos leves y 15 meses con un rango entre 0 y 30 meses para los casos graves. Estarán ustedes conmigo en que este tiempo de demora del diagnóstico es excesivo y convendría mejorarlo disminuyéndolo para que el paciente cuanto antes sea diagnosticado y tratado. En estas gráficas, también procedentes de esa misma publicación, se habla del porcentaje de unidades médicas con instrumentos para realizar diagnósticos de TEA. En la barra celeste clara es el primer nivel de atención y la azul marina, la azul oscura, nivel segundo y tercero de atención. Hay gran variabilidad, pero el máximo de porcentaje de unidades médicas con instrumentos para realizar diagnósticos es un 31%. Si hablamos de unidades médicas con pruebas para evaluar el desarrollo, también predomina las unidades de segundo y de tercer nivel. Es decir, las unidades de primer nivel tienen pocas unidades que evalúen el desarrollo. ¿Quiénes cuentan con medicaciones psicotrópicas para trastorno del espectro autista? Pues también vemos una gran variabilidad y además el primer nivel cuenta, excepto esta población que ustedes identificarán, que tiene un 62%, el resto tienen pues relativamente poca capacidad de administrar medicación a los trastornos del espectro autista. Y intervenciones psicosociales, pues de igual modo, desde el primer nivel, la población que más capacidad tiene un 16%. Y por último, el porcentaje de unidades que incluyen la capacitación a los residentes en temas de trastorno del espectro autista es muy baja. Fíjense, en color azul oscuro es residentes de pediatría y medicina familiar. Y la población que más capacita un 7%. Y en azul claro, residentes de psiquiatría y neuropsiquiatría. De manera que si tenemos poca capacitación de los residentes en este tema y unimos que tenemos pocos recursos, pues esta población de menores con trastorno del espectro autista evidentemente no podrá estar muy bien atendida. Esto no solo pasa en México, pasa en muchos sitios. De manera que no quiero que lo entiendan como una crítica, quiero que lo entiendan como un documento que su Instituto de Salud pone como punto de partida y en el que yo me voy a apoyar para, a partir de ahí, empezar a construir una mejora significativa. El objetivo de esta charla es que el pediatra de primer contacto realice estas 6 actividades básicas con el menor que tiene un trastorno del espectro autista. En primer lugar, conocer y detectar los factores de riesgo para realizar prevención primaria. En segundo lugar, conocer los signos de alerta y las herramientas de screening para promover la detección y el diagnóstico precoz. En tercer lugar, conocer las herramientas diagnósticas y las comorbilidades para un diagnóstico personalizado. En cuarto lugar, informar a las familias, educar y desmitificar. En quinto lugar, colaborar con el tratamiento integral.
Y en sexto y último lugar, atender las necesidades crónicas de salud que vamos a ir analizando una a una. En primer lugar, conoce y detecta los factores de riesgo para realizar prevención primaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo de trastorno del espectro autista conocidos? Tenemos uno muy conocido y por todos ustedes, y es la edad de los padres. Si ambos padres son mayores de 35 años, el riesgo relativo del orfanato sube a 1,21. Si ambos padres son mayores de 40 años, sube a 1,55. Y luego hay otra serie de factores relacionados con el embarazo, relacionados con la patología de la embarazada y relacionados con los problemas en el periodo perinatal, o la exposición a fármacos, la exposición a drogas, etcétera, que hacen que el riesgo relativo de trastorno del espectro autista sea mayor. Y el factor que más riesgo presenta es el ser pretérmino. Un recién nacido pretérmino tiene un riesgo relativo de 3,7 con un rango entre 1,8 y 10 de tener trastorno del espectro autista. Evidentemente, a menor edad gestacional, los menores de 27 semanas tienen un riesgo relativo de 10. Y sabemos que el tener antecedentes familiares, el tener un gemelo monocigótico, tiene una tasa de concordancia en el otro gemelo de un 60%. Si tienen en esa familia un hijo con trastorno, 1 de cada 5 hermanos lo podrá tener de nuevo. Y luego hay otros hermanos que no tienen un TEA clásico, pero pueden tener un TEA subclínico y que también debemos estar sobre aviso. Por tanto, el pediatra de primer contacto, ¿qué sabe? Que cuando tiene en sus manos un prematuro menor de 32 semanas, además del protocolo clásico de estudiar la retinopatía o la audición o hacer las pruebas de imagen, tiene que derivarlo a atención temprana por el riesgo relativo tan alto de que este niño pueda padecer un trastorno del espectro autista. En segundo lugar, tiene que conocer los signos de alerta y las herramientas de screening para la detección y el diagnóstico precoz. ¿Cómo vigilamos el desarrollo? Bueno, pues cada país suele tener sus propias escalas. Nosotros en España utilizamos la ICEA-Yeban, también hemos utilizado la Denver, la Battelle y otras escalas, ¿vale? En todos los niños, pero si no se hacen todos, al menos debe hacerse en los niños con sospecha de TEA, hermanos de niños con TEA, en pretérminos y bajos pesos. El cribado con el MCHAT-R. Bueno, pues hay entidades que dicen que se le debe hacer a todos los niños entre 18 y 24 meses, hay quienes dicen que solo a los identificados de riesgo y, bueno, pues la guía escocesa y la británica dicen que no es adecuado en el caso de que las familias no muestren preocupación por el desarrollo de sus hijos. Yo, en mi modesta opinión, que soy solo un pediatra, les diría que la mayoría de las familias que están muy preocupadas por el desarrollo de sus hijos están alertas de los síntomas de alarma, pero hay familias que han sido hijos únicos, no han convivido con otros niños y tienen su primer hijo y no les parece que tenga un desarrollo anormal. Y es el pediatra de primer contacto que lo revisa con frecuencia el que debe estar atento. La valoración diagnóstica se basa en la historia clínica y familiar, en la evaluación médica y neurológica y en las exploraciones complementarias necesarias de las que luego hablaremos. El ICEA-Yeban es como el Denver, uno traza una línea en la edad cronológica del paciente y mira que cumpla los ítems que están a la izquierda, en las 4 áreas fundamentales de socialización, lenguaje, manipulación y postural. El MCHAT, como ustedes pueden ver, el revisado tiene 20 ítems y está claro que el niño con un trastorno del espectro autista muy sintomático tiene más de 8 ítems, tiene un riesgo alto que va directamente a estudio y con menos ítems cumplidos al menos hay que hacer un seguimiento muy cercano. Y se le pregunta, pues, al padre le parece que el niño es sordo, le parece que el niño no responde cuando se le llama, comprueba que no mira cuando se le señala, en fin, una serie de ítems que nos van orientando hacia la sospecha. Cuando el niño no tiene discapacidad ni alteraciones significativas del lenguaje, el MCHAT no es adecuado y tenemos que ir a otros test, entre ellos el CAS, uno de los más usados aquí también en España. Les pongo la dirección para que lo puedan valorar y estudiar. Los criterios diagnósticos ya hemos hablado de ellos, del DSM-5, del
11, con esos signos que están muy detallados, teniendo en cuenta que el trastorno es un diagnóstico sindrómico, no se puede hacer por la aparición de un síntoma aislado en un momento determinado. El niño ha podido pasar una situación traumática, el niño ha podido cambiar de familia o cambiar de país y puede tener algunos rasgos, pero una vez normalizada la situación social, si el niño sigue presentando esos síntomas, debe de ser estudiado. El 95% de los menores con el trastorno pueden ser diagnosticados de forma fiable entre los 2-3 años. No es admisible un diagnóstico más tardío, siempre que se haga con herramientas adecuadas y por profesionales especializados. La evaluación de un menor con trastorno del espectro autista es muy compleja y yo les pongo aquí los 7 puntos fundamentales que hay que valorar. Una evaluación estandarizada mediante la 2.2, el ADR o el CAS, una evaluación cognitiva mediante Merrill-Palmer, Wessler o la escala cognitiva que ustedes utilicen, una evaluación adaptativa, como puede ser mediante Vineland o ABAS-2, una evaluación comunicativa de la comprensión, expresión, del uso pragmático del lenguaje, y en individuos no verbales hay que explorar la comunicación alternativa, una evaluación física, fundamentalmente sensorial, porque muchos de estos síntomas pueden explicarse por una hipoacusia o por una baja visión. Hay que valorar la somatometría, porque nos puede orientar hacia otros trastornos genéticos, una exploración neurológica completa, porque nos puede orientar hacia otras patologías o hacia problemas comórbidos, y unas pruebas genéticas. Hay que hacer también una evaluación conductual y una evaluación del funcionamiento familiar. Y los dos grandes grupos de problemas con los que a priori hay que hacer diagnóstico diferencial es con el trastorno específico del lenguaje y con la discapacidad intelectual. El pediatra de primer contacto en México, igual que en otros países, me podrá decir, solo me siento plenamente capacitado para hacer la evaluación física. Perfecto, pero ustedes deben de estar atentos con la familia que alguien del equipo de psicología, psiquiatría o neurología competente realice el resto de las evaluaciones. Les recomiendo esta página web de navegación donde van a poder tener mucha información, imágenes que les van a ayudar. En tercer lugar, hay que hacer un diagnóstico personalizado. Fíjense ustedes, todos los niños con trastorno del espectro autista no son iguales, evidentemente. Un 45% tienen discapacidad intelectual, pero fíjense, el otro 50 y tanto por ciento pues no la tiene. Hay hasta un 44% de niños que presentan trastornos por déficit de atención. Hay, sin cuantificar, niños que presentan tics, trastornos motores. La epilepsia puede darse hasta en el 30% de los casos. Los trastornos del sueño, entre un 50 y 80%. En fin, hay una serie, la ansiedad. La ansiedad es muy frecuente en los niños con trastorno del espectro autista, fundamentalmente en los prepúberes y en los niños preadolescentes y adolescentes. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo que un niño menor con trastorno del espectro autista tenga o no comorbidamente otras patologías. Sabemos que el 70% de los menores con TEA tienen al menos una comorbilidad y el 40% tienen 2 o más. Cuando digamos este niño, esta niña, tiene un trastorno del espectro autista, hay que acompañarlo de decir qué medida o qué valoración de inteligencia, de qué manera interactúa socialmente, cómo comunica, qué conducta presenta, cómo responde a los estímulos sensoriales y qué habilidades motoras tiene. Porque en función de todos estos aspectos, la evolución, el tratamiento va a ser diferente. Llegamos al cuarto aspecto en el que debe estar involucrado el pediatra de primer contacto, y es informar a la familia, pero con evidencia científica, educar y desmitificar. Les traigo este texto que también les dejaré en la plataforma por si lo quieren utilizar. Es muy difícil comunicar el diagnóstico. Hay que decir a la familia, su hijo tiene un trastorno del espectro autista, con todo lo que ello implica, y hay que explicarle cómo afectará probablemente el desarrollo y el funcionamiento y cómo van a realizarse la intervención en un centro de atención infantil temprana para que
mejore la medida de las posibilidades de ese niño. Y colaboraremos en el tratamiento integral. El tratamiento hay que hacerlo como un traje a la medida, porque los objetivos que nos planteamos son acercarnos a un desarrollo normal tanto como sea posible. Establecer un currículum educativo, que no es función médica, pero sí tenemos que estar al tanto de cómo funciona también educativamente este niño, adquirir habilidades funcionales para que este niño sea lo más autónomo y esté lo más integrado posible, y mejorar la calidad de vida del niño y la familia, que es tan difícil. Hay multitud de programas educativos y normalmente no se trabaja con uno solo. El más aplicado quizás sea el ABA, aquí al menos en España, pero es raro que un centro de atención temprana funcione solo con un programa educativo, sino que funcionan con pequeños aspectos de cada uno de ellos o de varios que los adaptan a las necesidades de cada niño. En cuanto al tratamiento farmacológico, decirles que la mayoría de los niños con el trastorno del espectro autista no se benefician del tratamiento con fármacos. El tratamiento va a ser para las patologías asociadas. Están aceptadas la risperidona y el aripiprazol para la agresividad, el metilfenidato para la comorbilidad con TDAH, la melatonina para las alteraciones del sueño y los ansiolíticos para la ansiedad y para el trastorno obsesivo-compulsivo, que puede ser comórbido. Pero realmente para el trastorno del espectro autista no funcionan los fármacos. Se han puesto de moda de unos años a esta parte algunas dietas y, más que alimentación específica, eliminación de componentes de la dieta, como puede ser el gluten o la caseína o aditivos. Les traigo este estudio muy amplio en el que prácticamente vemos que no hay conclusión, no hay unos resultados muy concluyentes, y sí que podemos correr el riesgo de deficiencias nutricionales si privamos a estos niños de muchos alimentos. Aquí les traigo un cuadro muy complejo, me dirán ustedes, difícil de leer, no pretendo que lo lean. Les pongo aquí la dirección donde está disponible esta información. Y lo que quiero que sepan es que la familia que tiene un niño con trastorno menor, con trastorno del espectro autista, en el periodo de aceptación, incluso posteriormente, están tan desesperados, necesitan a alguien que les dé luz, que muchas veces son demasiado vulnerables y atienden a muchos charlatanes y pseudocientíficos que les van a ofrecer muchos tratamientos que no son beneficiosos para su salud. Y ustedes, como su pediatra de primer contacto, deben de asesorarles de forma científica. En este cuadro se habla de aquellos tratamientos complementarios y alternativos que no tienen beneficio, por ejemplo la secretina, que se puso de moda cuando una de las hipótesis de la etiología del trastorno del espectro autista era las anomalías gastrointestinales. Hay otros que tienen un efecto desconocido como beneficio, pero tienen riesgo potencial, como la inmunoglobulina intravenosa, la quelación, el oxígeno hiperbárico, agentes antimicrobianos o antifúngicos, apoyados en que el trastorno está causado por problemas por disbacteriosis, por infecciones, etcétera. Dosis altas de vitaminas y magnesio, etcétera. Todo esto se ha demostrado que no es eficaz. Hay quienes tienen algunos tratamientos que tienen un beneficio desconocido, pero tienen bajo riesgo, como por ejemplo la integración sensorial o agregar omega 3 y probióticos, que bueno, no han demostrado eficacia, pero que mucha gente los usa. Otros tienen posible beneficio, pero un riesgo potencial, como son las dietas libres de caseína y gluten, que ya hemos comentado, que a quien beneficia realmente es a los pacientes que son intolerantes a la caseína o intolerantes al gluten, pero no tiene ninguna relación clara demostrada con el trastorno del espectro autista. Y luego hay otros que tienen posible beneficio, pero con bajo riesgo, como es la musicoterapia, la terapia con animales, el yoga, los masajes, el biofeedback. Es decir, cuando ustedes tengan un paciente que les consulte, una familia, que alguien les ha dicho que no sé qué pseudocientífico haciendo un análisis especial en el cabello o un análisis que solamente se puede hacer en el laboratorio de esa persona y que va a curarles, por favor, sitúenlos en la realidad.
Y ya estoy acabando. En sexto lugar, el pediatra de primer contacto tiene que atender las necesidades crónicas de salud. Estos niños, por ejemplo, en nutrición seleccionan mucho los alimentos, comen mal, no quieren comer, seleccionan por color o por sabor, se niegan a tener una alimentación muy completa, tienen muchos problemas de sueño, de conducta, de estilo de vida, de comunicación y sobre todo en las épocas de transición, cuando tienen que cambiar de clase, cuando cambian de colegio, cuando cambian de domicilio, si los padres se separan, si lo atiende un profesional diferente. Entonces, en estas situaciones hay que tener mucho cuidado, porque lo que conocemos lo que todo el mundo conoce del trastorno es como la punta del iceberg y tenemos que profundizar en ese afrontamiento familiar. La madre suele ser la cuidadora fundamental y va a tener muchos problemas, mucho dolor, mucha frustración, mucho sentimiento de culpa. Generalmente se rompen las familias, las parejas, se rompen las familias completas muchas veces cuando hay un miembro en la familia con este problema. Hay que ayudarles en los desafíos de conducta, en la comunicación y en todos los desafíos sanitarios que estos niños presentan. Conviene que el pediatra de primer contacto conozca, aunque sea de forma no exhaustiva, pero conozca algún medio de comunicación no verbal para ayudar a estos niños, por ejemplo, mediante pictogramas. El niño puede decirle al pediatra, yo hoy voy a la consulta del pediatra y de mi enfermera, y el pediatra debe de, con pictogramas que puede tener en su consulta, poderle preguntar al menos por las situaciones básicas de dolor, de si le duele la garganta, si le duele el abdomen, y otra serie de cosas para poderse comunicar. O bien lenguaje de signos si el niño conoce el lenguaje de signos. ¿De qué va a depender que estos niños evolucionen bien? Pues de que tengan lenguaje antes de los 6 años, de que tengan mayor capacidad intelectual, menor asociación con otros trastornos comórbidos, y aquí entran ustedes, en que se les haga una detección precoz y una intervención de inicio precoz, de forma individualizada, intensiva, en su entorno natural y que sea lo más coordinado posible entre la familia, la salud y la escuela. Por tanto, ya concluyo, ¿cuáles son los retos que le propongo a todos ustedes? Cada uno que analice, como digo yo, que se ponga la mano en el pecho y vea en qué medida está haciendo con sus pacientes que tienen sospecha de trastorno del espectro autista, con su población, en qué medida puede mejorar la prevención primaria, puede mejorar la detección y diagnóstico precoz, puede realizar un diagnóstico personalizado de mejor forma, puede informar, educar, desmitificar, puede colaborar en el tratamiento integral del menor y su familia y puede atender las necesidades crónicas de salud de estos niños, ni más ni menos que para que tengan los mismos derechos que los niños que son neurotípicos. Con esto concluyo y quedo a vuestra disposición para las preguntas que quieran realizarme. Muchas gracias.